Perfecto. Entonces, estaba reflexionando un poco sobre el conocimiento de Dios. Cómo gente con tanto conocimiento de Dios, como nosotros o como otros ministerios, han caído o Dios ha mostrado que se ha caído en cosas muy extrañas. Hablo de gente que han tenido encuentros sobrenaturales con Dios. Hablo de gente que ha tenido un toque de Dios, que ha recibido al Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, podemos apreciar en la Escritura algunos pasajes de importancia, como cuando le preguntan a Jesús, ¿en qué se resume la ley y los profetas? ¿No es cierto? Vamos a ir a la palabra del Señor para hablar un poquito al respecto. Entonces me gustaría que todos ustedes fueran a Mateo, ¿sí? 22, 40 en adelante. Mateo 22, 40 en adelante. ¿Correcto? Entonces me gustaría que ahí pudiera ir a su Biblia. Ya vamos a ver algunos pasajes. ¿Sí? Entonces vamos a leer un poco sobre la ley de Dios. Amén. Entonces vamos a leer algunas cositas. Esto es básico, pero me gustaría que todos ustedes lo pudieran manejar. ¿Ya? Entonces, perdón, vamos a ir a Mateo 22. Mateo 22. ¿Correcto? Perdón. Mateo 22, 34 al 40. Mateo, no con ese, Mateo 22, 34 al 40. Si alguien lo escribe en el chat, por favor. ¿Sí? Mateo 22, del 34 al 40. ¿Sí? Lo vamos a poner ahí. Ahí sí. Perfecto. Entonces le preguntan a Jesús, le hacen una pregunta y le dicen, pero cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, habían dos grupos de interpretación principales que nos muestra la palabra, ¿ya? Los fariseos y los saduceos. Ya. Con respecto a esto, la diferencia entre esto es que los saduceos no creían en lo sobrenatural y los fariseos sí creían en lo sobrenatural. ¿Correcto? Entonces, los saduceos no creían en lo sobrenatural y eran un grupo más elitista. Los fariseos, que eran la mayoría, sí creían en lo sobrenatural. Entonces, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, por ejemplo. Ellos veían el antiguo pacto como solo una ley moral. Los fariseos no. Los fariseos bíblicamente estaban más certeros. El problema no era la interpretación bíblica de los fariseos. El problema era su corazón, la intención del corazón. Entonces, bíblicamente los fariseos, Jesús no, en general, sí hay una parte que les corrige las tradiciones. Una tradición que tenían los fariseos con respecto a honrar a los padres, pero ese es otro tema. Pero generalmente Jesús incluso dice, mira, lo que ellos enseñan está bien, pero no sigan su ejemplo. ¿Ya? Eso es un temita. Lo otro es que vamos a hacer una escuela bíblica. Vamos a enseñar los evangelios. ¿Cuántos están contentos por eso? Lo vamos a hacer por Zoom. Van a quedar las clases grabadas para que usted aprenda Biblia y vamos a comenzar por los evangelios de Mateo. Algunos hermanos están acá en esa escuela, ¿no es cierto?, en Argentina. Vamos a hacer lo mismo. Talvita, Andrea Rocha,
Carlitos también ha estado y algunos hermanos ¿cómo ha estado eso? A ver, escriban ahí en el chat si cómo ha estado. Pero quiero leer, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, cuando está hablando de la ley, acá estaba eh, hablando del Antiguo Testamento. En Lucas, un samaritano, perdón, un doctor de la ley le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le pregunta. Y el hombre responde bien, le dice, uno, amarás al Señor tu Dios, en Lucas 10:25, vamos a leerlo en los dos lugares. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, respondiste rectamente, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Entonces, este hombre le dice, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Jesús le dice, dime tú, resúmeme la ley. Ahí está la llave. Y le dice, amarás a tu Dios con 4 dimensiones: corazón, alma, fuerzas y mente. Son 4 áreas con las que nosotros podemos amar. No solo se ama con el corazón, se ama con la mente, se ama con las fuerzas y se ama con el alma. ¿Correcto? Entonces ahí son 4 dimensiones. Y luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo le preguntan a Jesús. Y Jesús responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. O sea, cuando Lucas habla de la ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento. Hermano, el Antiguo Testamento es complejísimo. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? ¿No es cierto? Es realmente complejísimo. Pero todo el Antiguo Testamento, el resumen de eso es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Perfecto? ¿Estamos bien hasta ahí? Amar a Dios con todo y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? ¿Súper? Está bien. Esto es básico, pero es importante. ¿No es cierto? Entonces, quiero que podamos leer la palabra en Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35. ¿Ya? Este es Jesús hablando a los discípulos. ¿Correcto? Entonces estamos con la ley y los profetas que el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús dice muy bien, la ley y los profetas se resumen en estos 2 mandamientos, pero en Juan dice, un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué quiere decir nuevo? Que se añade a los otros y si choca con uno antiguo, lo reemplaza. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, si yo en mi departamento tengo una cama nueva en mi habitación y tengo una cama vieja, se supone que viene una cama nueva, la va a reemplazar. Si no tengo cama, va a quedar esa cama y no tiene nada que reemplazar. Entonces le amo. Que se amen unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces aquí, este mandamiento no habla de amar a Dios, porque ya se sabe que hay que amar a Dios con todo. Lo que nos dice acá es que tenemos que amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Entonces, este mandamiento
reemplaza el ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ese es un amor que se puede medir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes un amor propio X, ama a tu prójimo X. Pero aquí nos envía a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Porque tenemos que amar al prójimo como Jesucristo nos amó a nosotros. ¿Correcto? Y en este mandamiento se sabe si yo soy o un creyente o un discípulo. Y hay una gran diferencia porque las bendiciones, las parábolas, el reino no son para los creyentes, son para los discípulos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. ¿Para quién es eso? ¿Para quién es el, dile a este monte que se moverá y el monte se moverá? ¿Para quién? Eso es para discípulos. Eso no es para la persona simpatizante del Evangelio y que cree en la nueva era y que dice yo decreto esto, eso no es para él. Eso es para un discípulo. Entonces, este mandamiento es un mandamiento de Jesús. Entonces, a veces la gente está muy preocupada de subir su autoestima. Como si subiendo tu autoestima vas a desarrollarte espiritualmente. Y tú vas a crecer muriendo y obedeciendo el amar a tu prójimo más que a ti mismo. Entonces, este es un nuevo mandamiento. Este mandamiento reemplaza al mandamiento del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento se resume en ama a tu Dios, ese no hay problema. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, perfecto, eso sigue en pie. Pero el amar a tu prójimo como a ti mismo es reemplazado por el amar al prójimo como Cristo me amó a mí. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te amó Cristo a ti? ¿Cuántas veces te perdonó Cristo a ti? ¿Correcto? Entonces, tenemos que entender algo. Mateo, Marcos y Lucas son escritos primero. Y luego Juan escribe lo que en los otros textos faltaba. ¿Está aquí conmigo? Juan observa todos los escritos de Jesús y escribe cosas inéditas. Por eso el Evangelio de Juan es tan diferente. Tú puedes encontrar mucha historia en común en Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan tiene solamente unas 5 historias en común, de muchísimas, con los otros evangelios. Y es muy raro que no hable cosas que los otros evangelios hablan, que son tan obvias. Juan no las habla porque Juan ya conocía los otros escritos y dijo, no voy a escribir lo mismo, voy a escribir lo que falta. En eso están de acuerdo todos los biblistas, todos los grandes historiadores de la Biblia, todos los teólogos están de acuerdo en lo que yo le digo. Y al leerlo es evidente. Entonces Juan pone algo que los otros 3 evangelios no tienen, y la importancia de amar al prójimo como el Señor nos amó a nosotros. ¿Correcto? Eso está en Juan, ¿correcto? 13:34. Este era el discípulo, el conocido como discípulo amado, ¿no es cierto? Juan 13. Aunque explícitamente este evangelio no dice que lo escribió Juan, en el segundo siglo todos hablaban de que Juan escribió esto y sumado a eso es un evangelio que no nombra a Juan. Todos los otros evangelios nombran a Juan, este no lo nombra. Y el escritor es el discípulo a quien Jesús amaba. Claramente hace referencia a este discípulo, puede haber sido otro, pero todos creen que es Juan. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os amé. Entonces, veamos algo. Vamos a ir ahora no al Evangelio de Juan, ¿ya? Nos salimos del Evangelio de Juan. Nos vamos a ir a las cartas
que Juan escribe posterior al Evangelio de Juan a iglesias, cartas que él escribe ya anciano, ya mayor de edad, ya de una edad avanzada, él escribe estas cartas. Entonces me gustaría que fuera a Juan, primera de Juan, uno 7. Primera de Juan 1:7. Búsquelo ahí. Mire, estamos más en una enseñanza para que a usted esto le quede redondito y claro. ¿Ya? Usted leyó el Antiguo Testamento, no lo leyó, pero usted lo puede resumir en amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el nuevo pacto hay algo mayor que en el antiguo pacto: el amar a tu prójimo sin límites. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿7? No, 70 veces 7. Entonces es una historia de amor. El poder más grande que hay es el amor. No hay poder más grande que el amor, repítalo. No hay poder más grande que el amor. Usted puede tener una unción profética tremenda, usted puede echar fuera demonios de una manera tremenda, pero si usted ama, usted tiene un poder. Y yo le voy a revelar, o sea, Dios le va a revelar, yo le voy a dar un avance de qué genera el poder del amor. Pero quiero que primero vayamos a 1 de Juan 1:7. Dice: amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que tienen desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Perfecto. Sin embargo, y aquí es raro, les escribo un mandamiento nuevo. O sea, no les voy a escribir nada nuevo, sino que ustedes ya oyeron la palabra de Jesús, me imagino, pero les voy a escribir un mandamiento nuevo. Es raro, Juan es tan crack que puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces, no sé si es una contradicción o una genialidad. Dice: un mandamiento nuevo, que es verdadero en mí y en ustedes. Es como una observación, porque dice: esto es verdadero, yo lo he visto en él y en ustedes. Porque la tiniebla se va alejando y la luz va resplandeciendo. No sé cómo lo dice su Biblia, si alguien me puede copiar ahí lo que dice la Reina Valera. A ver, lo voy a poner aquí, Primera de Juan. Quiero leerlo como Primera de Juan. Ya, perfecto. A ver, veamos si hice esto bien o no. Denme un segundo. 2:9-11, ya. Lo quiero leer en una versión que todos tengan, porque yo tengo otra. Dice, perfecto: no le escribo un mandamiento nuevo en el 8. Las tinieblas se van alejando y la luz verdadera va resplandeciendo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay, diga, en él no hay tropiezo. Fíjese en esto, no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjese esto, fíjese en esto. Quiero que ponga mucha atención en lo que estamos hablando. Él dice esto, conclusión: el que cree estar en luz, ¿qué es estar en luz? Tener un conocimiento real de Cristo, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios. Mucha gente cree que busca a Dios y sirve a Dios, ¿sí o no? Levante su manito. ¿Cuántos son conscientes que hay gente rara que ama a Dios, gente que uno ve que hay un error y ellos dicen: no, yo soy un siervo de Dios, ¿correcto? La pregunta es: ¿cómo sabemos nosotros si somos esa gente que cree que tiene una doctrina correcta, que cree
que realmente ellos tienen la luz del Evangelio a plenitud y que están en lo top del Evangelio, y hay gente que cree esto así y no está. Dice, si tú crees estar en luz, pero aborreces a tu hermano, tú estás en... Y luego dice, el que ama a su hermano, el que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, le voy a contar algo. Le voy a contar algo. El Evangelio es poderoso y comienza con un avivamiento en Jerusalén. Jesús muere, resucita, asciende y comienza un avivamiento en Jerusalén. Comienza un mover sin precedentes. El poder del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Es lo más grande que hay. Pero luego los cristianos se dispersan por la persecución y comienzan a ir a distintos lugares geográficos y comienzan en sus ciudades un mover del Espíritu tremendo. Pero les voy a contar algo. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan. Los tipos más tremendamente espectaculares son gente otro nivel. Imagínense tener esos líderes. Otro nivel. En unción, en revelación, en milagro, en humildad, en sencillez. Eran tipos crack, sí, extraordinarios, ¿sí o no? Pero fíjese un detalle. Las últimas cartas de Pablo, las cartas de Pedro, los últimos mensajes de Juan tienen algo en común. Mire, acaba de venirse a mi mente algo importante sobre Pablo y los ancianos de Éfeso. Esto grafica muy bien lo que yo quiero transmitirle. Vamos a ir a eso. No lo tenía pensado, disculpe, que se me acaba de venir a la mente como un ejemplo muy profundo para que usted entienda el contexto. Quiero encontrar eso, 20:13, quiero encontrarlo. Mire, esto es genial. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Este es el final del ministerio de Pablo. Pablo se reúne con los ancianos, ¿correcto? Con algunos ancianos antes de ir a Jerusalén a ser apresado y a ser llevado a Roma. Dice, mire, en el 26, es que es genial. Mire, 25, perdónenme, es que voy leyendo y esto, mire. Entonces, Hechos 20:25, dice, no aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. O sea, Pablo sabía que iba a morir. Por tanto, el cuadro de testigos en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no llevo el traje de anunciarles el propósito de Dios. Velen por ustedes mismos. O sea, tengan cuidado de ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los puso como cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. O sea, miren la advertencia que les da a estos ancianos y pastores y líderes. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán varones que hablan perversidades. Miren lo que Pablo está hablando. Esto es muy fuerte.
Tiene un grupo de hombres extraordinarios que él mismo ungió, muchos de ellos, a otros lo ungió Timoteo. Pablo, con su discernimiento, son realmente ministros del Evangelio. Dice, entre ustedes se van a levantar hombres que hablen perversidades y van a arrastrar a los discípulos tras de sí. Por tanto, ven recordando que por 3 años, noche y de día, no cesé de amonestarlos a cada uno con lágrimas. Y les encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que justificar a todos los que han sido santificados. Plata ni de nadie codicié. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo les mostré trabajando. Así es necesario socorrer a los débiles, recordar las palabras del Señor, pues él mismo dijo, más vale dar que recibir. Habiendo dicho estas cosas, puesto en rodillas, oró con todos ellos, y hubo un gran llanto entre todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban afectuosamente, dolidos por la palabra que había dicho de que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esta escena es terrible, es tremenda. Pablo en el final de su ministerio. Y fíjense que Pablo no dice, la iglesia se va a volver gloriosa, yo me voy y se van a levantar hombres llenos del Espíritu Santo, y esto es. No, Pablo dice, viene la noche. Estamos hablando del año 60 después de Cristo, 30 años después de que el Señor había ascendido. Fueron 30 años de gloria, pero venía una época oscura al cuerpo de Cristo. Y les dice, ustedes ya no me van a ver más a mí. Yo me voy. No, en todos los lugares donde yo prediqué el reino ya no van a ver más mi rostro. Me voy a morir, así literalmente. Él sabía por el Espíritu que era su tiempo de morir. Y qué triste haber trabajado toda la vida y ver proféticamente que esto iba en un descenso. Que los tipos en los que tú confiaron el Espíritu Santo, dice, se van a infiltrar lobos feroces en la iglesia para destruir el rebaño. Y entre ustedes mismos se van a levantar hombres que van a distorsionar el Evangelio. A eso se refiere con que van a hablar, pero, o sea, se va a distorsionar, van a haber hombres que no van a creer en los dones, en el poder, en la liberación, en el sacrificio de Cristo, que la sangre de Cristo es suficiente. Un montón de doctrinas, un montón de ideas. La iglesia se va a llenar de eso. Es triste eso, ¿no es cierto? Imagínese usted ser un hombre que buscó, y Pablo no entendía, él con su visión profética alcanzó a ver hasta ahí. Y lloraba. Dijo, 3 años estuve llorando. Al principio Pablo no lloraba. Pablo era fuerte, duro, impetuoso. Pero en los últimos 3 años de su ministerio, con puras lágrimas. Cada uno tiene que vivir su época, ¿no? Cada uno tiene que vivir su época. Gente que vivió el avivamiento más extraordinario, vio cómo eso se iba a corromper. Dice, bueno, ese es Pablo, no hermanos. Vamos a Judas. Anote ahí, es muy cortita, tiene un capítulo. Judas. Este Judas es altamente probable que sea el hermano biológico de Jesús, ¿correcto? El hermano biológico de Jesús. Judas predica en contra de las falsas doctrinas. Y dice Judas, en Judas 1:17, amados, recuerden las palabras dichas por los apóstoles de Jesucristo, nuestro Señor, que decían, en el tiempo final habrá burladores que viven en sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, división entre hermanos. Los sensuales, los que no tienen el espíritu.
Y la carta de Judas completamente habla, desde el 1:3, hermanos, con diligencia le escribo, exhortándome a que contiendan ardientemente por la fe. 1:4, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Jesucristo nuestro Señor. Y quiero recordarles a todos ustedes, por las cosas que sabéis, que Jesús, y ahí empieza a explicar, otro hombre que ve cómo la iglesia comienza a caer en decadencia. Pero no solo Judas, también Pedro. La segunda carta de Pedro 3, como también en el pueblo hubo falsos profetas. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, perdónenme que yo... Hubo también falsos profetas en el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros. Mire lo que dice: introducirán estos falsos maestros herejías destructoras. Este es Pedro al final del ministerio, más o menos. Pedro fue asesinado más o menos en el 60. ¿Correcto? Es fuerte esto. Puede ir a Juan, primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos en la etapa post el más grande avivamiento en la historia de la humanidad. Están hablando los tipos con las unciones más grandes que han habido en la historia de la humanidad. Son los hermanos biológicos de Jesús, que ninguno fue de los 12 apóstoles, sino Jacobo y Judas escriben las cartas, pero ellos toman lugar una vez Jesús asciende y en la parte final de su ministerio. Y todos ven lo mismo: Pedro, Juan, Judas, Pablo. ¿Qué ven? Confusión. ¿Qué ven? Que la gente va a seguir. ¿Y cuántos en algún momento creyeron alguna idea errada respecto a Dios o al Evangelio o a la iglesia? ¿Cuántos creyeron alguna vez? Que no habían dones, que los ángeles no podían moverse, que no había profecía. ¿Cuántos creyeron alguna vez una mentira? Iban a la iglesia y creí. Yo creo que todos aquí, en algún momento, participamos de un engaño. Y la pregunta es, si los apóstoles vieron eso, y ojo, ¿qué hicieron ellos por eso? Solamente podían amonestar por carta. ¿Cómo nosotros vamos a poder ser libres de estos engaños? Y hay una llave espiritual. Hay una llave espiritual. El amor es tan perfecto que solo va a operar en los que tienen luz. Tú puedes ver el grado de luz o de engaño en tu vida por el nivel de amor que tú tienes a tu prójimo. Cuando el amor se pierde por el prójimo y hay una raíz de amargura, tú vas a creer una doctrina errada, tú vas a creer algo errado de Dios, tu visión de Dios se va a distorsionar. El Señor me dijo algo en mi corazón: las falsas doctrinas tienen que ver o con ignorancia, alguien nuevo, y cómo a veces engañar a gente que no tiene ignorancia. Y me dijo el Señor, es un tema del corazón. Donde hay orgullo, hay falsa doctrina. Entonces, analice usted una doctrina por el fruto de las personas que lo predican. ¿Tienen amor hacia el cuerpo de Cristo o lo miran con desprecio? Si miran con desprecio al cuerpo de Cristo, usted puede decir que esa doctrina en la cual está detrás de todo eso probablemente sea una doctrina errada.
Pero si ellos estuvieron y tienen tremendos dones, y ellos tienen un tremendo ministerio y se mueven proféticamente en niveles altísimos, o en milagros o en señales, pero aman a los hermanos, entonces va a haber una puerta al engaño. Porque el que ama al hermano está en luz y en él no hay tropiezo. No tropieza en la falsa doctrina, Dios lo guarda de alguna manera. Por eso el amor es el poder más grande. Usted puede tener un don profético y Satanás se lo puede torcer. Usted puede ser un apóstol y el diablo lo puede torcer. Pablo le habló a los ancianos de Asia, de Éfeso, y les dijo, entre ustedes mismos se van a levantar. Pero se había un tipo ahí con tremendos dones. Entre esos ancianos habían tipos que hacían milagros, que resucitaban muertos, que profetizaban, entrenados por los mismísimos apóstoles, pero iban a ser engañados. Iban a ser engañados porque cuando se enfría el amor, ¿sabe a quién le hablaba Pablo? A Éfeso. Y luego en Apocalipsis hay un mensaje a Éfeso. Has perdido tu primer amor. Cuando pierdes el amor, estás disponible al engaño. ¿Cómo tengo que amar yo a la iglesia? ¿Cómo yo tengo que amar al otro ministerio que habló mal de mí? ¿Cómo yo tengo que amar a los ministerios que todavía no tienen la revelación que nosotros tenemos? Como Cristo los ama. Como Cristo los ama. ¿Cómo tengo que yo, pastor, necesito una alianza profética para conocer tu ministerio? Tu más grande ministerio se llama amor. Yo te aseguro que si tú operas en ese ministerio, ninguna tiniebla nunca te va a hacer tropezar. Porque el poder más grande que hay no es la unción profética, no son los milagros, no son las señales, los prodigios. Gloria a Dios por eso. Pero hay algo que sostiene todo eso, el amor. Entonces, mucha gente tiene problemas, tiene crisis y dice, lo voy a solucionar ocupándome de mí. Y va a un psicólogo, va a un psiquiatra y busca una solución ocupándose en ellos. Y yo te voy a dar una solución. Mire, yo le voy a decir algo. Ocúpate en amar más y te va a sanar. Porque el poder más grande del universo es el amor. Es una renuncia a nosotros mismos. Ya no existo yo para mí mismo, existo para amar. ¿Para qué vivo? Para amar. ¿Para qué tengo familia? Para amarla. ¿Para qué voy a la iglesia? Para amar. Es que la iglesia, la gente aquí, sí, sí, correcto, correcto, tienes toda la razón. Pero siempre la iglesia ha tenido corrupción y problemas. Siempre ha habido pecado, no es nada nuevo en el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estamos amando? ¿Estamos amando? Entonces, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara en esto. Y nosotros debemos avanzar y caminar en esta palabra. Amén. Entonces, estamos en una época de decadencia espiritual y decimos la iglesia hoy en día, ustedes no saben lo que vieron los apóstoles, es terrible. ¿Cómo se pierden los avivamientos? ¿Cómo se pierde un mover de Dios? Hay un tema con el amor. Y yo quiero ir a Santiago 4:11. Santiago 4:11. Santiago 4:11. Quiero ir a eso. Mire lo que dice acá. Esto es algo importante. Esto es algo fundamental. Lo escribí ahí. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano,
murmura de la ley y juzga a la ley. ¡Wow! ¿Quién envió la ley? Dios. ¿Y en qué se resume la ley? En el amor. Entonces usted está en contra del amor cuando usted murmura del hermano y lo juzga. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues? Para que juzgues a otro. Mira lo que dice la Biblia textual. Uno solo es el legislador y el juez, el que puede salvar o destruir. Es decir, ¿quién tiene que juzgar a mi hermano? Jesucristo. ¿Quién tiene que juzgar a mi hermano? Jesucristo. ¿Es nuestra función juzgar? No. Nuestra función es discernir. Si alguien está predicando algo que yo considero raro, lo discierno y no lo recibo. Dice la palabra, examínalo todo, desecha lo malo, toma lo bueno. ¿Sí? Pero el juzgar a la persona no es nuestro trabajo, es para el dador, porque el que juzga se lanza en contra de la ley. Si tú te lanzas en contra de la ley de Dios, te lanzas en contra de Dios mismo, ¿sí o no? Te vuelves enemigo de Dios. ¿Correcto? Los fariseos se habían vuelto enemigos de Dios porque impedían el reino. Cuando tú juzgas a tu hermano, te vuelves enemigo del reino. Entonces, ¿qué hago? Este hermano está haciendo estragos. Jesucristo está juzgando. Digan, yo descanso en sus juicios. Mi misión es amar, la misión de él es amar y juzgar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir? Que debemos, y el versículo anterior, el 4:10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él les exaltará. Amén. ¿Qué humillarte en la presencia del Señor? Obedecer. Patricio, este hermano me hizo daño, me humilló. Perdónalo y ámalo y Dios te va a exaltar. La gente vive humillada no porque le hayan hecho daño, sino porque no se somete a los mandamientos de Dios. Porque hay gente que estuvo en lo profético. Yo le voy a decir algo, nosotros podemos alcanzar el mayor nivel de unción que haya. Atento ahí, atento ahí. Podemos alcanzar tremendos niveles de unción, resucitar muerto y tener un mover hermoso. Y ese nivel, ese mover va a ir a decadencia, como pasó en Éfeso. Los apóstoles lo vieron, muchachos, esto se va a corromper. Todos los apóstoles lo dicen. Y pasó, y pasó. Y la iglesia en el año 100 no era como en el año 60, era una iglesia llena era una guerra. Si la historia de la iglesia entre el 100 y el 300 había una guerra de ideas, unos decían una cosa, la gente no sabía qué creer. No habían apóstoles, no hubo sucesión apostólica. No, si ese no fue el problema. El engaño se metió en la iglesia. El engaño se metió en la iglesia. El Señor te dio perdón, el Señor sembró misericordia contigo, pero el Señor espera cosechar amor. El Señor te visita y dice, ¿estás amando a tu prójimo más que a ti mismo? ¿Estás amando a tu prójimo como yo te amé a ti? Quiero mi fruto. Quiero mi fruto. Yo planté la viña. Yo envié gente a regarla. Vine por mi fruto. Y él fue así a Israel. Yo planté, yo cuidé esta viña. Vengo por mi fruto. No hubo fruto, lo mataron. Y vino juicio sobre él en el año 70. El Señor nos va a visitar a nosotros y nos va a decir, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde moriste a tus sueños?
por el reino. Ama a tu prójimo. Y hay gente todavía con rencor con la iglesia pasada que hablaron mal de usted. Perdone y deje eso. Suelte eso. Dios permite muchas cosas, tropiezos en medio de la iglesia para ver nuestro nivel de amor. Porque todos podemos decir amamos a Dios, pero si aborrecemos a la iglesia o si tenemos rencor hacia un hermano, no amamos a Dios. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios guarda su mandamiento. Y el mandamiento que Él nos pide es este. Y hay gente que cree estar en luz. Yo decía, el Señor analizaba a ciertos ministros, gente que se mueve en cosas proféticas tremendas, y yo noto algo raro y el Espíritu nos ha mostrado cosas raras. Yo digo, Señor, ¿cómo gente que sabe tanto puede fallar o caer en cosas, o quizá nosotros podemos en lo mismo? Y me da temor de Dios, y veo en la palabra y dice, ellos creen estar en luz, muchos creen estar en luz, pero tienen rechazo al cuerpo, lo miran despectivo, son altivos frente al cuerpo de Cristo, están en tinieblas, aunque sepan mucho, están en tinieblas. Yo le voy a decir algo, el nivel de luz que hay en tu vida es directamente proporcional a tu visión de tus hermanos en Cristo. Si tu visión es despectiva, ese es el nivel de tinieblas que hay. Si tu visión es de amor al cuerpo de Cristo, si tu visión es de aislamiento al cuerpo de Cristo, tú eres indiferente al cuerpo de Cristo, eres indiferente a Dios. Ojo con cualquier gran profeta que haga grandes milagros, pero que tenga desprecio al cuerpo de Cristo. Y que diga que todo el cuerpo de Cristo es acá, acá, acá. Escuchaba unos catedráticos católicos, teólogos impresionantes, inteligentísimos, tipos que están a otro nivel en inteligencia. Y hablaban mal de los protestantes y decían ellos están errados por esto y todo. No puede haber luz en ese corazón. No puede haber luz. Hermanos, les pasó a la generación que vio más milagros en toda la historia de la humanidad. Cayeron en decadencia espiritual. Nos puede pasar a nosotros, porque hay un poder que no puede ser engañado. El diablo no puede engañar al que está amando. El diablo no puede engañar al que está amando. Voy a anotar esa frase. Disculpen. Ahí la anotó alguien más. Amén. Yo quiero que oremos y que nos arrepintamos de eso. ¿Por qué queremos que el cuerpo de Cristo crezca? ¿Porque estamos enojados con el cuerpo de Cristo? ¿O porque lo amamos tanto que vamos a luchar hasta verlo pleno? Y yo quiero que guardemos esto todo en nuestro corazón para lo que viene a la iglesia. Porque Dios va a desatar un mover de poder muy grande acá, va a haber un desatar de finanzas muy grande, va a haber un desatar de gloria muy grande. Pero usted está creciendo en amor hacia el cuerpo de Cristo. El que se aísla del cuerpo, el que critica a otro ministerio, el que lo irrita a los hermanos, es que me irrita estar con los hermanos, escuchar la misma tontera siempre, las mismas cosas siempre. Hermano, cuando uno ama, uno quiere estar junto a la persona amada, ¿sí o no? Uno ama a un bebé y ese bebé puede estar hediondito, defecar, vomitar, y uno ama al bebé. Incluso se toma esas cosas con humor, limpia al bebé y sigue cuidándolo, abrazándolo y besándolo. ¿Sí o no? Eso es una persona que ama. Y si usted está en el cuerpo de Cristo y ve muchas cosas corruptas y quiere alejarse por eso, usted no ama. Cuando usted ama, usted está entre medio de eso. Amén. Y como dice Juan, ahí nos da la respuesta. Gracias, Juan, te pasaste. Dice, el que dice estar en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. Comience a amar. Vamos a orar.
Cada uno de ustedes va a orar y le va a pedir a Dios perdón por la falta de amor y va a empezar a desatar sobre todo el cuerpo de Cristo. Tal vez usted salió de una iglesia donde no hubo amor, tal vez fue un ex marido, tal vez fue una persona que te traicionó, la persona que haya sido, tú vas a recibir amor para amar a esa persona como Cristo te amó a ti. Amén. ¿Cuántos van a recibir ese amor? Entonces yo quiero que en humildad primero pidamos perdón y luego le digamos gracias Señor por ese amor que tú me vas a dar. Vamos a comenzar a orar. Amén. Vamos a comenzar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que desates un río de amor en nuestras vidas. Te pedimos perdón por cada persona que hemos dañado, herido, Señor, o usado para nuestro beneficio. Y te pedimos que nos des un amor para amar como tú nos amaste, que fluya en nosotros ese amor genuino, ese amor verdadero, ese amor profundo, para amar a otros como tú nos amaste, como tú nos amaste. Hay gente que los voy a amar como tú, o sea, comienza a decir, yo voy a amar a tal persona como tú la amas. Nómbrelo, nombre a esa persona. Voy a amar a tal persona como tú me amas. Ese pastor que me engañó, que me traicionó, esa iglesia, ese diácono, ese ministro, o esos hermanos de esa iglesia que me miraron con desprecio, los voy a amar como tú me amas. En el nombre de Jesús, renunciamos al odio, al rechazo, a aborrecer a alguien. Renunciamos ahora en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Yo renuncio, diga, yo renuncio a odiar y nombre de una persona, a esta persona. Y yo comienzo con la espada del Espíritu, dígalo, yo voy a amar, yo estoy amando
a tal persona. Nómbrelo, nómbrelo, no tenga miedo, nómbrelo. Esa oración es quizá la oración más poderosa que usted puede hacer en su vida. Pueden venir muchos profetas, profetizarle, gloria a Dios por eso, lo haremos. Pueden pasar cosas sobrenaturales, pero si usted comienza a orar por sus enemigos, a bendecirlos, usted va a comenzar a destruir el mal en su atmósfera. ¿Quiere que Chile vaya a los pies de Cristo? Vaya usted primero a Chile. ¿Quiere que Argentina vaya a los pies de Cristo? Vaya usted primero a sus pies. ¿Qué es sus pies? Amar a vuestros enemigos. Orar por los que os maldicen. Comience a orar por esa persona que lo maldijo. Yo oro, Señor, por esta persona que me maldijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Sharabakatorobayarabashi. Comienza ahí donde está a orar, a orar, a orar. Yo recibo amor y yo doy amor, más vale dar que recibir.